Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vengo con una rutina de limpieza de las que tanto nos gustan. Ya habéis visto el desastre que tengo en casa y es que esta semana en el trabajo he tenido horario partido y cuando tengo este horario pues apenas me da tiempo de hacer nada en casa, por lo que hoy tengo bastante que hacer. Hoy tenía que cambiar las sábanas y he aprovechado también para poner a lavar la funda protectora del colchón. Este colchón ya me vino con una funda protectora desenfundable, pero sí que es verdad que prefiero ponerle una adicional para protegerlo todavía más. También he aprovechado para lavar las alfombras de la habitación, que son blancas de pelito y estaban un poquito sucias, así que he aprovechado para sacudirlas bien y echarlas a lavar junto con las sábanas. Bueno, lo que le estoy echando a la lavadora es percarbonato. Le pongo 2 cucharadas de percarbonato, ya que es ropa blanca y en este caso blanquea y también elimina las manchas. Así que cuando lavo ropa blanca, incluso de color, siempre le pongo. No sé si lo habéis probado, pero a mí me encanta. Y como visteis en el último vídeo, estoy usando el detergente de ropa blanca y de color de Mercadona y el suavizante Flor Azul, que es mi favorito de todos los que he probado, junto con un poquito de perfumador del Mercadona, que sí que es verdad que el perfumador no lo uso en todas las coladas, pero sobre todo cuando son sábanas, mantas o cosas así que no se lavan tan a menudo y me gusta que dure el olor en la ropa, pues uso un poquito de perfumador. Pues mientras la lavadora va lavando, yo me paso a la habitación y empiezo quitándole el polvo a las mesillas con este plumero desechable que va súper bien, es de Mercadona. Es una barbaridad el polvo que acumulan estas mesillas. Yo no sé si es el material, si es el color o qué es, pero tendría que estar quitándole el polvo todos los días. No sé si a vosotros también os pasa, pero es horroroso. Y nada, después de darle un poquito con el plumero, le doy con el multiusos perfumado este de Mercadona que me encanta como huele sobre todo. Y lo puedes poner casi en todas partes. Así que nada, limpio un poquito los cajones, el mando del aire acondicionado, que es algo que tocamos mucho y a veces se nos olvida de limpiar. Nothing can break me. Y después de limpiar las mesitas de noche me paso a la zona del escritorio y le paso un poquito al plumero por las estanterías, por pues los libros, las velas, todo que acumula un poquito de polvo y luego limpio un poquito la pantalla del ordenador. Y bueno, este es el aseo de nuestra habitación y le voy a dar un repasito rápido. Nada, básicamente en griferías uso el Antical de Mercadona y para el baño uso el Cif. Me encanta el Cif, la verdad que últimamente lo estoy usando bastante. Me gusta sobre todo
lo bien que huele. Este es el de limón y es espectacular, además de lo bien que deja todo. Y bueno, además que es un producto que sirve para limpiar 1000 cosas. A las personas que no les gusta tener 20.000 productos, que no es mi caso, pero la verdad que sirve para limpiar el fregadero, sirve para baños, para vitrocerámicas, horno, microondas, sirve para todo, la verdad. Es fantástico. En este pulverizador tengo una mezcla de agua con vinagre de limpieza y un chorrito de Fairy o cualquier jabón líquido de platos de cualquier marca que os guste. La verdad que siempre uso esto para limpiar tanto cristales como espejos y es lo que más me gusta y mejor resultado me da. Quito la toalla sucia y pongo una limpia que ya tocaba y me paso al inodoro. Lo primero que hago es poner un buen chorreón de este gel lila que me encanta, de Mercadona, para que vaya actuando. Me gusta sobre todo cómo huele, me da la sensación de que huele a limpio y desinfectado. Y luego ya le doy al resto con este multiusos desinfectante, que huele muy bien también y mata pues el 99% de virus, bacterias y hongos, así que considero que está súper bien. On me, feels like we've reached the point of no return now. I don't know how you got me weak. I should leave this together. Your body's calling me for real. My love's like an enemy. Stay awake till the morning. I hate when you leave me. I hate when I'm lonely. Yeah, 'cause you must trust me. I can never do you wrong. I take a bullet for you. If I lose you, I would not know what to do. I've fallen for you hopelessly. Remember the things that you told me. They got me moving forward. And all the times that we disagreed just cut my respect deeper. I'm feeling that we are something really special when I look back on us. It's starting to sink in. Don't want it to be misunderstood. Rolling in the deep. Don't want to break through. 'Cause you must trust me. I can never do you wrong. I'll take a bullet for you. If I lose you, I would not know what to do. So baby, won't you trust me? Bueno, y al sacar la funda protectora del colchón me he dado cuenta de que en el colchón se habían hecho algunas bolitas, como estáis viendo, y con este aparatito, que es un quitapelusas eléctrico, que es maravilloso, pues nada, he decidido pasarle un poquito y ya estáis viendo cómo se están yendo todas.
La verdad que es una pasada, lo podéis pasar literalmente en cualquier superficie. Yo lo paso en el sofá, en la ropa, bueno, ya lo veis el resultado. Se han ido todas las bolitas, ha quedado como nuevo. Y cuidado porque este aparato es adictivo, cuando empiezas no puedes parar. Mi marido dice que es como petar granos, que él tiene una obsesión con petar granos, le encanta, yo lo odio, pero a él le encanta. Y él dice que es equivalente a petar granos. Y bueno, hoy sí que me tocaba fregar todo el piso con la fregona. Muchas veces me preguntáis con qué frecuencia friego con fregona el piso y es una vez a la semana. Una vez por semana lo friego a fondo y el resto pues sí que es verdad que lo mantengo con la mopa con pulverizador como visteis en el anterior vídeo. Esto es lo que me recomendaron los fabricantes del suelo a la hora de ponérmelo. Me dijeron que lo recomendable era fregarlo una vez por semana con la fregona bien escurrida y así estoy haciendo. Entonces cuando hay alguna manchita o para mantenerlo en el día a día, pues uso la mopa que es maravillosa. Pues nada, ahora me paso al salón y lo primero que hago es despejar la mesa para limpiarla. Le paso el aspirador de mano para limpiar pues posibles restos de comida o miguitas que hayan quedado. Y nada, pues esta mesa de cristal es muy bonita, pero literalmente es que está todo el día manchada, es que no aguanta limpia ni media hora, porque cuando no tiene restos de comida o bebida tiene dedos y tienes que estar todo el día limpiándola. Y lo que estoy usando para limpiarla es la misma mezcla de agua con vinagre que os he enseñado antes. Y ahora lo que hago es pasarle el plumero este desechable. Este plumero es una maravilla, de verdad que es mi salvación. Funciona fenomenal. Cuando está muy sucio lo cambias y le pones uno nuevo y listo. Nada, le paso un poquito el plumero por la parte de abajo que acumula muchísimo polvo y bueno, aquí me veis colocando todo el arsenal de mandos que no lo soporto, de verdad. Estoy buscando una caja de madera bonita para guardar todos los mandos porque es que me molestan, me duelen a la vista verlos ahí. Pero como no encuentro ninguna que me encante, pues nada, ahí se quedan. Y nada, ahora paso a aspirar el sofá, como ya sabéis, esto es algo que aquí se tiene que hacer todos los días, porque aquí hay pelos, bueno, las perritas se suben al sofá, bueno, ahí tenemos a Diva que está haciéndole tonterías a mi marido que está detrás de la cámara. Y bueno, pues acumula mucho pelo, yo suelto pelo, mis perritas sueltan pelo y tenemos que estar pasando el aspirador todos los días, sí o sí. Y nada, pues aquí veis a Diva que Diva cuando ve una manta en el suelo, ahí que va, ropa sucia, sábanas para lavar, una manta, lo que sea. Pero a ella le encanta una manta en el suelo y nada, pues ella que se quiere subir. Y nada, una vez recogida la manta, sigo aspirando el sofá y colocando todos los cojines, pero bueno, como os digo, en todas las casas, en la mía me imagino que en todas, el sofá bien colocado y los cojines bien colocados dura un suspiro. Bueno, ahora separo la mesa para poder aspirar bien la alfombra. La verdad que, bueno, pues me gusta limpiarla y aspirarla todos los días. Por lo mismo, sobre todo también porque nosotros comemos
y cenamos siempre en la mesa del sofá, en esta mesa que estáis viendo. Entonces, claro, pues intento que no caiga nunca nada de comida y si cae algo recogerlo al momento, pero sí que es verdad que a veces pues caen cosas y por eso me gusta aspirarlo bien, sobre todo esa parte todos los días. Este cerillero que compré hace poco es de Zara Home y me parece una preciosidad. La verdad que es igual una tontería, pero a veces pues tener un sitio bonito donde poner las cerillas me parece súper guay. Y nada, enciendo una vela, en este caso esta vela es de Amazon y tiene un aroma increíble a calabaza especiada. Ahora paso un poco el plumero por la zona de la tele, la verdad que intento repartirme las tareas para no tener que hacer todos los días todo, o una vez a la semana todo, y por eso solo limpio esta parte porque la parte de arriba de la tele de las estanterías ya la había limpiado 2 días antes. Y así pues supongo que lo que hacemos todos, repartirnos un poquito las tareas para ir un poco más al día y no tener que pegarnos esos palizones una vez por semana a limpiarlo todo a fondo. Y una vez ya terminado prácticamente el salón y aspirado todo el sofá, pulverizo este eliminador de olores de Mercadona que me encanta porque no solo enmascara los olores, sino que además los elimina realmente. Y nada, ahora pues paso un poquito el aspirador por todo el salón y luego paso la fregona, que como os he dicho pues ya me tocaba hoy fregar todo el piso con la fregona bien a fondo. Bueno, pues ahora me paso al baño principal, sigo los mismos pasos que antes y utilizo los mismos productos que antes. La verdad que nosotros teníamos muy claro que queríamos 2 baños, pero sí que es verdad que tener 2 baños supone también tener que limpiar 2 baños. Pero bueno, creo que las ventajas son más grandes que los inconvenientes. Y nada, pues como digo, hacerle un repasito rápido todos los días como yo hago hace que se mantenga mucho más limpio y la limpieza diaria pues sea mucho más rápida también. Something's in the air. I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now they're looking up. En este caso, como veis, estoy limpiando los cristales con el multiusos perfumado de Mercadona que he usado para limpiar los muebles, pero es que también se puede usar en los cristales y queda muy bien. Así que yo voy pues según me da. No tenía a mano la mezcla de vinagre y agua y he usado esto y también han quedado muy bien. Ahora paso a vaciar el lavavajillas. Bueno, pues lo voy colocando todo en su sitio. La verdad que es una de las cosas que más pereza me da vaciar el lavavajillas. No sé si a vosotras os pasa también.
Pero bueno, hay que hacerlo, así que voy colocando todo en su sitio y organizando todo, porque tenía la cocina de verdad hecha un desastre. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm aiming for the sky. Everyone got stories. So let's start. Por cierto, antes de que se me olvide, os quiero comentar que si os gusta este tipo de contenido y todavía no os habéis suscrito, por favor suscribiros, que es gratis y a mí me haréis muy feliz. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. But now the sun is rising, and we're new people. Let's be new people. Una de las cosas que no soporto de lavavajillas es cuando me salen todos los tuppers mojados. Es que da igual cómo los ponga, el tiempo que haga que está limpio, siempre salen mojados. Y la verdad que había visto algún truco de dejar como un trapo, una vez acaba el lavavajillas, un trapo en la puerta cerrado. Y a mí no me ha funcionado, no sé si alguna de vosotras o alguno de vosotros lo ha probado y me puede decir si le ha funcionado o si conocéis algún otro truco, pero es que de verdad es una cosa que me da muchísima rabia, que salen llenos de agua. Don't let me down. Y bueno, la lavadora ya había terminado, así que me dispongo a poner las sábanas en la secadora. Las alfombras sí que no las meto en la secadora, las seco al aire, pero las sábanas sí. Bueno, yo casi todo lo meto en la secadora, todo tengo que decirlo, la uso muchísimo. Son muy poquitas cosas las que no meto, pero es que la verdad que intento, a no ser que sea algo muy delicado, casi todo lo meto en la secadora, la uso muchísimo. Y nada, ahora pues empiezo a poner los platos sucios en el lavavajillas. Ya sé, porque me lo vais a decir, que no es necesario enjuagar los platos antes de meterlos en el lavavajillas. Yo lo sé, pero es que soy incapaz, de verdad. Lo he intentado, pero me da la sensación de que no se friegan igual de bien y no se limpian igual de bien. Así que, bueno, pues yo prefiero hacerlo. Y nada, pues ahora me pongo a fregar las cositas que no se deben o yo no quiero meter en el lavavajillas, como son por ejemplo pues básicamente sartenes, algunas ollas, depende del material, utensilios de madera, porque he metido alguna vez y se me ha estropeado, y las tijeras. ¿Vosotros metéis las tijeras en el lavavajillas? Porque a mí me habían dicho que se estropeaba el mecanismo y he comprobado, o al menos a mí me ha pasado con unas tijeras que sí que funcionan un poco mal desde que las metí en el lavavajillas, así que me compré unas nuevas y ya esas sí que no las meto nunca. Así que cosas que no meto en el lavavajillas: sartenes, algunas ollas, tijeras y utensilios de madera, todo lo demás para adentro. Y nada, la vitrocerámica, pues la he limpiado con este spray de vitrocerámicas que va genial. Hace un montón de tiempo que lo uso y la verdad que en 4 años no he tenido nunca que usar una rasqueta para eliminar suciedad incrustada. Es que es una maravilla. Y ahora pues le doy una pasada por toda la encimera, incluso también le pongo un poquito en la vitro de multiusos perfumado porque le da un brillo espectacular. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm outside. Bueno, y ahora paso a hacer una de las cosas que más me gusta hacer en casa, que es limpiar el fregadero. Pues sí, me encanta limpiar el fregadero, es algo que me relaja un montón, yo no sé por qué. Así que nada, ahora últimamente lo estoy limpiando con el Cif. Este es el de limón, que es el que he usado antes también, y la verdad que me encanta cómo huele, deja un olor a limpio espectacular. Y en vista de que los polvos de limpieza ya no los van a traer más en Mercadona, pues me estoy desenganchando un poco de ellos. Pero la verdad que este Cif me está encantando y también lo deja muy bien. Nada, ahora procedo a secarlo todo muy bien. Bueno, pues porque no soporto los charquitos y el agua alrededor del fregadero, ni que sea una gota. Yo tengo el toque ese de que la tengo que secar y mi marido también está acostumbrado a que tenemos un trapito y siempre hay que secarlo todo.
Ahora le echo unas gotitas al fregadero por el desagüe de este ambientador concentrado de Mercadona que huele fenomenal. Y nada, lo seco todo muy bien con este paño de microfibra. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Y bueno, esto ha sido todo, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verme, espero que os haya gustado y que os haya motivado a limpiar vuestra casa. Si es así, dejadme un dedito arriba que me hará mucha ilusión y me ayudará a seguir haciendo más vídeos. Os mando un besito y nos vemos en el próximo vídeo. This town. Look at the beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me. No, no, nothing can break me.